En el momento en que entré al estacionamiento de mi almacén esa mañana, mi estómago se encogió. No eran solo 1 o 2 autos en el lugar equivocado. Era un mar de vehículos, docenas de ellos tan apretados que no quedaba un solo espacio. Abierto, mi corazón latía con fuerza mientras agarraba el volante tratando de procesar lo que estaba viendo. Mis camiones de reparto estaban alineados afuera sin poder entrar. Mis empleados no tenían dónde estacionar. Y allí, justo frente a mí, había un grupo de extraños riendo, descargando comestibles de sus autos, charlando como si fueran dueños del lugar. Mis manos se apretaron. Esto no fue un error. Esto no fue un accidente. Esto fue una toma de control. Me encanta ver a las personas con derecho a recibir lo que se merecen. Suscríbete para más historias locas como esta. Cerré la puerta del auto de golpe y caminé hacia la entrada del almacén. Mis zapatos crujían contra el pavimento. Cuanto más me acercaba, más claro se volvía el juego. Estos autos no estaban abandonados. Pertenecían a los residentes de la comunidad cercana de la autopista. Mi almacén siempre había sido propiedad privada, mi negocio ganado con tanto esfuerzo, pero estas personas se habían encargado de convertirlo en su estacionamiento personal, sin permiso, sin previo aviso, nada. Vi a una mujer salir de una camioneta blanca ajustándose las gafas de sol mientras se colgaba un bolso del hombro. Se dio cuenta de que la miraba y tuvo la audacia de sonreír. Por la mañana, cantó como si yo fuera un vecino amigable en lugar del dueño de la misma propiedad que estaba invadiendo. No respondí. Mi sangre estaba hirviendo demasiado para una charla trivial. En cambio, saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a Karen, mi asistente. Ella contestó al primer timbre. «Mark, ¿estás viendo esto?» Su voz ya estaba con frustración, pero me están llamando a la izquierda y a la derecha. Nadie puede estacionar y nuestro horario de entrega se está desviando. «Lo veo», dije con los dientes apretados. ¿Alguien autorizó esto? ¿Un evento especial o algo así? De ninguna manera. Karen respondió. Nunca le dimos permiso a nadie. Esta no es nuestra gente. Exhalé bruscamente. Apreté la mandíbula mientras me giraba hacia el estacionamiento. Ya podía decir que esto no iba a ser una solución fácil. Está bien, lo manejaré, murmuré antes de colgar. Crucé el estacionamiento furioso, pasando filas de sedanes, camionetas y minivans, sus parabrisas reflejando el sol de la mañana. Como una burla, muchos de ellos tenían pegatinas de la cercana comunidad HOA, la misma HOA con la que había evitado tratar deliberadamente cuando compré este almacén. Había elegido esta ubicación porque se suponía que era independiente, lejos del drama del vecindario y la política suburbana titulada, pero aquí me vi obligado a una batalla para la que nunca me inscribí. Me dirigí directamente a la oficina de la HOA. Estaba a un corto paseo de mi almacén ubicado dentro de una comunidad. Prístina, con setos perfectamente recortados, aceras impecables y una falsa sensación de orden, todo en este lugar grita control cuando entré al centro comunitario. La recepcionista apenas levantó la vista de su computadora antes de ofrecer una sonrisa dulce pero robótica, como si no hubiera sido parte de arruinar mi mañana. Necesito hablar con quien esté a cargo, dije con voz plana pero firme. Hay un problema grave con mi propiedad. La recepcionista inclinó la cabeza. ¿Qué tipo de problema? Señor, sus residentes se han apoderado de mi estacionamiento privado. Me inclino hacia adelante y necesito que lo aclaren ahora. Parpadeó claramente sin esperar la confrontación. Oh, déjame comprobar si la señorita Langston está disponible. Crucé los brazos mirando fijamente la mampara de cristal. Detrás de ella el nombre me era familiar, Karen Lang, la presumida presidenta de la Asociación de Propietarios de la que solo había oído hablar, de pasada una maniática del control según. Algunos una pesadilla según otros. Unos minutos después me llevaron a su oficina donde estaba sentada detrás de un escritorio de roble pulido, exudando el tipo de arrogancia que solo viene con demasiado poder en una posición demasiado pequeña. Señor. Cruz saludó suavemente apenas levantando la vista de los papeles frente a ella. ¿Qué puedo hacer por usted? No me senté. No perdí el tiempo. Sus residentes han convertido el estacionamiento de mi almacén en su espacio personal. Los quiero fuera. De inmediato finalmente me miró y luego una expresión cuidadosamente neutral enmascarando algo mucho más condescendiente. Oh, eso lo dijo como si me estuviera quejando de un inconveniente menor en lugar de una violación completa de mis derechos de propiedad. Teníamos que encontrar una solución. El estacionamiento es muy limitado en el vecindario y su estacionamiento estaba allí y se usaba la mayor parte del tiempo. Pensamos que tenía sentido. La miré atónito. La pura audacia. Pensaste. ¿Qué hice eco?
Decidiste usar mi propiedad sin preguntar. Ella suspiró como si yo fuera el irrazonable. Uno es para el beneficio de la comunidad, seguramente como dueño de un negocio local. Entiendes la importancia de apoyar al vecindario. Tomé una respiración lenta, agarrando el respaldo de la silla frente a mí para evitar voltearla. Mi negocio no es parte de su asociación de propietarios. No puedes tomar decisiones sobre mi propiedad. La señorita Langston juntó sus manos, sus uñas perfectamente, cuidadas, su expresión fría como una piedra. Impasible, señor Cruz. Le sugiero que piense cuidadosamente antes de escalar. La zorra tiene recursos. Estamos actuando dentro de lo razonable. Me incliné encontrando su mirada sin pestañear. Tienes 48 horas para decirle a tu gente que mueva sus autos. Después de eso lo estoy manejando yo mismo por primera vez. Su expresión se crispó el más mínimo destello de duda, pero luego, con la misma rapidez, sonrió. Si usted lo dice, señor Cruz. Ya veremos. Salí de su oficina sentada, mi puño apretado tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Esto no se trataba solo de estacionamiento, se trataba de control de poder y derecho. Ella pensó que podía pisotearme, no tenía idea de con quién se estaba metiendo. A la mañana siguiente, entré en el estacionamiento de mi almacén con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la autopista había entrado en razón y despejado los vehículos. Pero en el momento en que giré hacia la propiedad, esa esperanza se hizo añicos. En todo caso, la situación era peor. Había incluso más autos ahora, algunos estacionados tan imprudentemente que bloquearon por completo el acceso a los muelles de carga. Mis camiones de reparto estaban atascados en la calle. Los conductores afuera sacudían la cabeza con frustración. Mis empleados se vieron obligados a estacionar a cuadras de distancia y caminar ya quejándose de la creciente inconveniencia. Y la peor parte, los residentes de la autopista actuaron como si pertenecieran aquí. Un hombre con una camisa polo cruzó mi estacionamiento tomando café como si fuera su entrada personal. Una mujer cargó bolsas de supermercado en su maletero sin pensarlo dos veces. Nadie había intentado siquiera acercarse. No se había hecho ningún esfuerzo para arreglar esto. Ahora estaba claro que estaban ignorando mi advertencia por completo. Aprieto la mandíbula agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Bien, si querían jugar a este juego no tenían idea de lo que venía. Salí con el teléfono en la mano tomando fotos de cada vehículo, placas, posiciones de estacionamiento, la forma en que obstruyeron las operaciones comerciales. De mi negocio, cada detalle documentado. Si pensaban, podrían simplemente ignorar esto. Estaban completamente equivocados. Me aseguré de tomar fotografías amplias de todo el lote, capturando cuán fuera de control se había vuelto la situación en el momento en que terminé. Llamé a mi abogado Jacob. Está sucediendo. La asociación de propietarios ignoró mi advertencia y ahora mi lote parece un estacionamiento público. Necesito saber mis opciones. Jacob dejó escapar un suspiro bajo en el otro extremo. ¿Pusiste letreros? Lo haré hoy, respondí, y tengo todas las fotos y los registros. Bueno, dijo que publique esos letreros inmediatamente. Dales una advertencia. Final, documenta todo. Y si todavía se niegan a moverse, tienes todo el derecho de remolcar. Pero asegúrate de cubrir cada paso legal. A los tipos de la asociación de propietarios les encanta torcer las cosas a su favor, no te preocupes, murmuré ya caminando hacia mi oficina. Lo manejaré yo mismo. Karen me estaba esperando justo adentro con los brazos cruzados. Su expresión reflejaba mi frustración. No movieron un solo auto. ¿Lo hicieron?, preguntó ya sabiendo la respuesta. Negué con la cabeza. No. Aparecieron más de ellos, resopló increíble. Escuché a algunos de los empleados quejarse. Algunos ya están hablando de buscar otros trabajos y tienen que lidiar con esto. Tonterías todos los días, mi irritación. Spike, para más, eso no va a pasar. Vamos a terminar esto sin decir otra palabra. Tomé una pila de letreros recién impresos de no estacionar. Los infractores de propiedad privada serán remolcados a expensas del propietario de mi oficina y marché afuera uno por uno. Los atornillé a las cercas, los coloqué en cada entrada e incluso puse algunos justo en el medio del lote donde no podían ser ignorados. Cada vez que martillaba uno en su lugar, se sentía como clavar el último clavo en el ataúd de la asociación de propietarios. Los residentes pasaban mientras trabajaba, algunos mirando con curiosidad, otros fingiendo no darse cuenta. Un hombre de traje en realidad tuvo el G de sonreírme mientras caminaba hacia su auto. Sabía que esa mirada era una mirada de alguien que creía que era incapaz de detenerlo. No tenía idea de lo equivocado que estaba una vez que el último letrero estuvo en su lugar. Tomé fotos de cada uno asegurándome de tener evidencia en caso de que la autopista intentara alegar ignorancia luego, por si acaso. Envié un aviso formal a la señorita Langston.
El correo electrónico fue breve, directo y no dejó lugar a discusión. Señorita Langston, sus residentes continúan invadiendo mi propiedad a pesar de mis advertencias. A partir de este momento no. Se han instalado señales de estacionamiento. Y esto sirve como su aviso final. Tiene 24 horas para notificar a su comunidad y retirar todos los vehículos no autorizados. Cualquier automóvil que permanezca en mi lote después de la fecha límite será remolcado a expensas del propietario. He documentado cada paso y haré cumplir mis derechos de propiedad. En consecuencia, consideré esta su última oportunidad. Mark Cruz. Presioné enviar y me senté exhalando lentamente. Allí no tenía excusa. Ahora sí se negaba a actuar, eso era su culpa. Revisé mi lista de llamadas. Luego contacté a una compañía de remolque que había investigado la noche anterior. En el momento en que recogieron, expuse la situación. Esta es propiedad privada y están estacionados aquí ilegalmente. Tengo toda la documentación, avisos legales y señalización en su lugar. El despachador en el otro extremo confirmó que tenían experiencia en el manejo de disputas de carreteras antes de que enviemos camiones. Mañana por la mañana solo asegúrese de tener el papeleo listo. Oh, lo haré, le aseguré esa noche. Me quedé hasta tarde en el almacén observando mucho, esperando a ver si la carretera haría un movimiento, pero no lo hicieron. Los autos iban y venían residentes tratando mi propiedad como un beneficio de estacionamiento gratuito al que tenían derecho que nadie retirara su vehículo. Nadie actuó como si siquiera hubieran notado los letreros que había pasado todo el día colocando. Era exasperante, pero al mismo tiempo solidificó mi decisión la asociación de propietarios. Pensó que podían presionarme. Pensaron que su pequeña burbuja de control se extendía más allá de su comunidad. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban a la mañana siguiente. Llegarían las grúas y la diversión realmente comenzaría el sol. Apenas había comenzado a salir cuando llegué a mi almacén a la mañana siguiente, pero el estacionamiento estaba tan lleno como siempre. La misma residencia autorizada de la asociación de propietarios, los mismos trabajos de estacionamiento descuidados bloqueando mis muelles, el mismo sentido presuntuoso de propiedad que irradiaba personas que no tenían absolutamente ningún derecho a estar aquí. Pero hoy no fue solo otra mañana frustrante. Hoy fue el día en que todo cambió. Me apoyé en mi auto con los brazos cruzados viendo cómo la primera grúa entraba al estacionamiento seguida de otra, y luego otra, su presencia. Una clara declaración de guerra. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver una llamada de un número desconocido, pero ya sabía exactamente quién era, sonriendo. Rechacé la llamada y volví mi atención al estacionamiento. Déjalos intentar. Paren esto, ya tuvieron su oportunidad, ahora era mi turno. Los conductores no perdieron el tiempo. Se pusieron a trabajar de inmediato, enganchando los autos uno tras otro, los sonidos de cadenas resonando y elevadores hidráulicos zumbando en el aire. El primer SUV fue izado antes de que su dueño se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Un hombre en bata y pantuflas salió corriendo de la autopista. Su café se derramó por el borde de su taza mientras agitaba los brazos frenéticamente. «Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», gritó, corriendo hacia mí como si fuera un criminal. No me molesté en moverme de mi lugar, despejando a los intrusos. Dije simplemente, su asociación de propietarios tuvo mucho tiempo para advertirles. Eligieron no hacerlo. No es mi problema. Su cara se puso roja mientras giraba hacia el operador de la grúa. «Baje mi auto. No puede hacer esto». El conductor apenas lo miró mientras aseguraba la última correa. «Hable con el dueño de la propiedad», dijo, señalando con el pulgar en mis dirección antes de subirse a la camioneta y alejarse, dejando al hombre boquiabierto de incredulidad mientras su sub desaparecía por la calle. La reacción fue instantánea cuando más personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El vecindario de la autopista estalló en caos. Los residentes inundaron el estacionamiento. Algunos todavía en pijama, otros vestidos para trabajar. Todos exigiendo respuestas mientras sus autos eran remolcados metódicamente uno por uno. Una mujer gritó mientras corría hacia una grúa, golpeando la ventana mientras su auto era levantado sobre la plataforma. «No puedes simplemente llevarte mi auto», gritó. Saqué una pila de volantes de mi bolsillo, los que había impreso la noche anterior con la información de contacto de la compañía de remolque. Sin decir palabra le di uno. «Tu auto no es robado, está en el depósito de autos. Llama al número, paga la tarifa y lo recuperarás». Me arrebató el papel de la mano. Sus ojos ardían de furia. «Te vas a arrepentir de esto». Me reí. De verdad que me reí. «No, realmente no lo haré». Llegaron más camiones de sapos, sus conductores trabajando como una máquina bien engrasada. A media mañana, más de la mitad del estacionamiento estaba despejado.
dejando atrás solo a los residentes enojados y confundidos, que aún no habían comprendido la realidad de la situación. Algunos de ellos estaban en sus teléfonos, probablemente tratando de llamar a la policía. Sus voces, Frank, ANC, mientras exageraban la situación con la esperanza de hacerme quedar como el malo, le di la bienvenida, había seguido todos los pasos legales, documentado cada infracción y había dado más que suficientes advertencias. No había una sola cosa que pudieran hacer para detener esto. Y justo en Q aparecieron luces rojas y azules intermitentes en la entrada del estacionamiento. Una patrulla de policía llegó justo cuando los últimos autos estaban siendo enganchados a las grúas. Me giré para saludarlos cuando salieron. Ya preparados para este momento exacto, señor. Tenemos informes de remolque no autorizado. ¿Qué está sucediendo aquí?, dijo uno de los oficiales con voz tranquila pero firme antes de que los residentes de la HOA pudieran intentar tergiversar la historia. Saqué mi documentación y la entregué. Todo está autorizado. Esta es mi propiedad. Privada, tengo fotos, documentación, avisos legales. Y cada uno de estos autos fue advertido con anticipación. El presidente de la HOA fue notificado hace días y no hizo nada. Cubrí mis bases. El oficial se tomó su tiempo leyendo todo. Su compañero hojeando las fotos que había tomado. La multitud de residentes de la HOA observaba, algunos esperanzados de que me arrestaran. Otros seguían gritando sobre lo injusto que era esto. Pero cuando el oficial finalmente levantó la vista e hizo un gesto de asentimiento. «Parece que estás a salvo», dijo, devolviéndome mis documentos y luego se giró hacia los residentes con una expresión vacía. «Está en su derecho. Si remolcaron su auto deberá comunicarse con el depósito de vehículos». La explosión de indignación fue inmediata. Los residentes no podían creerlo. Gritaban unos sobre otros, exigiendo saber cómo se permitió que esto sucediera. Una mujer estaba prácticamente sollozando. Su rímel se le corría por la cara mientras agitaba su teléfono en la cara del pues sí, oficial, pero vivimos aquí. Nos dijeron que podíamos estacionar aquí. ¿Cómo es esto legal? El oficial se quedó atónito. ¿Quién te dijo eso? Estaba equivocado. Esta no es una propiedad de la HOA. Él es dueño del lote. Vi cómo su comprensión comenzaba a hundirse. Los residentes ya no estaban solo enojados. Estaban confundidos porque ahora la verdad era inevitable. Alguien les había mentido. Fue entonces cuando llegó. La señorita Lanston irrumpió en el lote como si estuviera caminando hacia un campo de batalla. Su rostro se leía con furia apenas contenida. Se concentró en mí de inmediato, sus tacones golpeando bruscamente contra el pavimento mientras cerraba la distancia entre nosotros. «Señor Cruz, esto es absolutamente inaceptable», espetó ella. «No tenías derecho a hacer esto». Crucé mis brazos sin molestarme, tenía todo el derecho. «Ignoraste mis advertencias, esto es culpa tuya». Sus fosas nasales se dilataron. La asociación de propietarios. «No tolerará esto, has perturbado a toda la comunidad. Enfrentarás graves consecuencias por esto». Arqueé una ceja. «Oh, ¿y qué exactamente planeas hacer, Sumi, por hacer cumplir mis derechos de propiedad?» Buena suerte con eso, estaba furiosa, pero no. Tenía nada, ningún contraargumento. Ningún argumento, solo amenazas vacías. Y una audiencia de residentes furiosos que ahora la miraban con algo peligrosamente cercano a la traición, habían confiado en ella. Siguieron su autoridad y ahora estaban dando cuenta de que los había llevado directamente a un desastre, sus labios apretados en una delgada línea, mientras se giraba hacia la multitud levantando sus manos en un intento de recuperar el control. «Todos, por favor, manténganla. Calma, resolveremos esto, un hombre». La interrumpió dando un paso adelante con una mirada fulminante. «Nos dijiste que estaba bien, que podíamos estacionar aquí, y ahora tenemos que pagar para recuperar nuestros autos», murmullos. «De acuerdo», ondularon entre la multitud. Alguien más gritó: «Vas a cubrir las tarifas». Entonces él. El aire cambió. La ira que había estado dirigida únicamente a mí, ahora se estaba extendiendo, volviéndose hacia adentro, hacia la misma persona que había comenzado este lío en primer lugar. Pude verlo suceder en el momento en que el poder que creía tener comenzó a escaparse de sus dedos y sonreí porque esto era solo el comienzo. Las consecuencias de la operación de remolque fueron nada menos que espectaculares. Para cuando la Sissens última grúa se alejó, los residentes de AG se quedaron parados en el estacionamiento con una mezcla de incredulidad, furia y pura vergüenza escrita en todas sus caras. Algunos de ellos todavía se aferraban a los volantes que les había dado. Otros tenían sus teléfonos presionados contra sus oídos, sin duda, llamando al lote de impound para calcular cuánto tendrían que pagar para recuperar sus vehículos. Pero la mejor parte fue que todo el lío ya no era mi problema. Había cambiado, volviéndose hacia adentro, y en el centro de todo estaba la señorita Lanston, ahora enfrentando una creciente indignación de las mismas personas a las que había engañado.
Vi su residencia rodeada. Sus voces, crecientes acusaciones lanzadas con cada segundo que pasaba. Dijiste que esto estaba bien, espetó un hombre agitando su recibo de incautación. En su cara nos dijiste que fue manejado otra mujer con los brazos cruzados fuertemente. Sobre su pecho la fulminó con la mirada con una ira apenas contenida. ¿En serio vas a pagar por todo esto, Karen? ¿Porque no voy a gastar mi dinero por tu estupidez? Más voces se unieron a la multitud creciendo, inquieta, cambiando como una tormenta. A punto de estallar por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, la señorita Langston no estaba en control su confianza. Esa actitud desdeñosa y engreída se estaba resquebrajando. Me apoyé en mi auto con los brazos cruzados. Disfrutando del espectáculo, era casi demasiado perfecto. Las mismas personas que la habían seguido ciegamente creyendo en su supuesto autor, ahora se estaban dando cuenta de que los había llevado directo a un desastre. Podía verlo en su rostro. La forma en que estaba tratando de pensar en algo, cualquier cosa para salvar su posición, pero no había salida de esta, se había excedido. Había ignorado mis advertencias y ahora estaba cosechando las consecuencias. Decidí empujar las cosas. Un poco más allá, dando un paso adelante. Dejé que mi voz se extendiera por la multitud enojada. Parece que su presidente no les dijo todo lo que dije, lo suficientemente alto como para que casi todos se volvieran hacia mí. Mírame. Hice un gesto hacia las señales de no estacionar recién instaladas que todavía se mantienen altas alrededor del estacionamiento. Estas se colocaron hace días. Su asociación de propietarios fue notificada. Tenía muchas advertencias. Pero en lugar de manejarlo, su querido líder aquí decidió fingir que nada de eso importaba. Y ahora todos ustedes están pagando por ello. Ese fue el último clavo en el ataúd. Si la multitud había estado hirviendo antes, ahora eran completamente aburridos. Usted sabía sobre esto. Alguien le gritó a la señorita Langston y usted no dijo nada. Otro hombre negó con la cabeza con disgusto. Todo porque no quería admitir que estaba equivocado. La ira que se había dirigido hacia mí había sido redirigida oficialmente. La señorita Langston dio un paso atrás. Su rostro palideció como se dio cuenta de que había perdido el control. Abrió la boca, probablemente para inventar alguna excusa, algún intento desesperado de echar la culpa, pero la multitud no lo iba. A aceptar la res se había vuelto completamente contra ella, y estaba claro que no había vuelta atrás de esto. La observé mientras tropezaba con una débil defensa sobre actuar en el mejor interés de la comunidad, pero fue ahogada por la gran cantidad de personas que exigían respuestas, exigían compensación, exigían consecuencias. Decidí que ya había visto suficiente. Negué con la cabeza asintiendo con Karen antes de girar sobre mis talones y dirigirme de regreso al almacén. Tenía un negocio que dirigir, y tan satisfactorio como fue ver que la asociación de propietarios finalmente se estrellaba y ardía, no iba a perder ni un segundo más en ellos cuando entré. Karen ya me estaba esperando con los brazos cruzados mientras miraba por la ventana el circo absoluto que se desarrollaba afuera. Bueno, dijo su tono divertido. Eso fue incluso mejor de lo que esperaba. Me reí entre dientes negando con la cabeza. Le dije que le dieras a la gente suficiente cuerda y se ahorcarían. Ella sonrió así que. ¿Y ahora qué? ¿Crees que realmente intentarán luchar contra esto o la carretera está acabada? Lo consideré por un momento, entonces me encogí de hombros. No importa si intentan algo más. Tengo toda la documentación para cerrarlo antes de que comience. Y así, la vida volvió a la normalidad. El estacionamiento finalmente estaba vacío, libre de la invasión constante de autos que lo habían plagado durante semanas. Los empleados pudieron estacionar sin problemas, las entregas volvieron a la normalidad y por primera vez en lo que parecía una eternidad, pude concentrarme en administrar mi negocio sin lidiar con las tonterías de la asociación de propietarios. Pero la historia no terminó allí. Unos días después llegó una carta a mi oficina, un aviso oficial de la asociación de propietarios. Suspiré preparándome para otra amenaza vacía, pero al leerla, mis cejas se levantaron con sorpresa. No era una amenaza en absoluto. Era una disculpa, una declaración formal firmada de la Junta de Carreteras que reconocía que se habían excedido, que habían engañado a su residencia y que en el futuro se asegurarían de que tal cosa no volviera a suceder y, al final, un pequeño pero significativo detalle, la señorita Langston había renunciado. Me recosté en mi silla dejando escapar un suspiro lento que fue inesperado. Había asumido que lucharía con uñas y dientes para mantener su puesto. Aferrarse a los últimos jirones de autoridad que le quedaban, pero parecía que incluso ella se había dado cuenta de que no había vuelta atrás de esto. Su reinado había terminado. Tiré la carta sobre mi escritorio, sintiendo una profunda sensación de satisfacción a sentarse. Había llevado tiempo, paciencia y mucho papeleo legal.
Pero al final la justicia había ganado, y cuando salí esa noche y miré el lote vacío, ahora pacífico, supe una cosa con seguridad: nadie volvería a meterse con mi propiedad.